El edificio. Historia basada en sucesos reales. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Siempre imaginé cómo contaría esta historia. Con qué palabras, con qué frase iba a poder describir el horror que sentí y experimenté ante una situación sobrenatural. Algo para lo que no tienes explicación. Algo que te cambie para siempre y de las peores maneras posibles. Tu mente intenta encontrar una respuesta ante lo desconocido, pero no hallas alguna. Tan solo te sumerges en una sensación horrible de impotencia y temor que te invade. Te empequeñeces ante una horrible verdad. En realidad hay algo allá afuera. Algo oculto entre la oscuridad acechando todos tus movimientos, tus emociones y pensamientos para usarlos en contra tuya. Usas el temor para alimentarse, para no desaparecer del plano donde los vivos caminamos. Esta historia comienza con la buena noticia de haber sido contratado para lo que sería mi primer trabajo en una compañía de tecnologías. Su centro de trabajo estaba en la ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, en China. Luego de estudiar una carrera de marketing global, pude encontrar un empleo. Al principio fue emocionante y gratificante poder empezar. Al llegar a la empresa estaba en un recién inaugurado edificio moderno. Tenía todas las prestaciones para los negocios y la compañía tenía más de la mitad de las oficinas para operar. Los últimos pisos estaban en construcción aún y estaban rentados para otra compañía que iniciaría apenas terminar en la segunda fase. Luego de cruzar el lobby de cristal y mármol para tomar un moderno elevador de acero y espejos, realmente me sentía muy motivado de iniciar mi nueva vida laboral. Cuando llegué al piso donde comenzaría vi con algo de pesadumbre el área. Era como en las películas con minicubículos de color gris para cada uno de los empleados. Cada uno de nosotros tenía una tarea específica. Había mucho barullo porque al fondo había un área de servicio al cliente. Yo estaría en otra área donde el trabajo era principalmente administrativo. Así que también me tocaría un cubículo gris con una pequeña y claustrofóbica área para desempeñarme. Los primeros días me enfoqué en conocer bien mi actividad y conforme me integraba a mi nueva vida laboral conocí a muchas personas y compañeros. Aunque eso sí, no llevaba una relación de amistad con ninguno. Todos los días era la misma rutina. Llegar, anotarse, subir por ese elevador a mi cubículo y comenzar las labores hasta el anochecer. Mi departamento era de los pocos que se quedaban hasta después de la jornada laboral. En realidad trabajábamos entre 12 y 14 horas para poder sacar adelante proyectos de la empresa. A veces se quedaban otras áreas. Cuando las luces del edificio se apagaban, únicamente quedaban encendidas las de los cubículos. Ahí algunos compañeros trabajamos hasta que terminábamos. En otras ocasiones se quedaban durante toda la noche y parte de la madrugada, teniendo que avisar a la gente de seguridad para que estuvieran enterados. Muchas de esas noches en las que tuve que quedarme, el cansancio y la tensión de querer terminar rápido me hacía quedarme dormido frente a la computadora. Esto pasaba por algunos segundos, por lo que era común que me levantara a servirme café o algo helado para poder despertarme. Hasta ahí era mi única rutina de trabajo. Las cosas extrañas comenzaron a pasar casi sin darme cuenta. Las primeras de estas fue en el elevador. Durante varias noches notaba que las puertas de acero se abrían solas. Era como si alguien llegara al piso, pero al voltear no había nadie dentro. Otras veces únicamente veía cómo los LEDs que indican el piso donde el tazo se dirige se movían entre los pisos. Muchas veces se detenían en el penúltimo piso del edificio. Fueron varias veces que noté esto después del horario de la medianoche. Pensando que era un desperfecto, lo reporté al área de mantenimiento para que revisaran el elevador. Pero no encontraron realmente nada. Hubo un momento en que esos detalles se me hicieron habituales. Hasta una noche que pasaban de las 11:30. El elevador comenzó a moverse de arriba hacia abajo, indicando los LEDs que se movían aleatoriamente hasta que se detuvo en el piso de mi área. Después de un rato las puertas se abrieron y la luz del interior estaba parpadeando. Lo estaba haciendo de una manera extraña y así se quedó un buen rato con las puertas abiertas. Acostumbrado a esta situación no le tomé tanta importancia.
pero las puertas se estaban abriendo y cerrando como si fuera un juego raro. Fueron varias ocasiones en que lo hizo y harto de esa situación me levanté de mi cubículo. Quise ver qué estaba sucediendo, quizás darle alguna solución a todo esto. Al caminar por el pasillo alfombrado me detuve a ver que alguien estaba asomándose detrás de la puerta del ascensor. Solamente pude ver la mitad de su rostro y uno de sus ojos blancos. Era extraño porque de primera impresión parecía que ese ojo no tenía párpado. Después pensé que era algún empleado ocultándose para hacerme algún tipo de broma. Instintivamente lo primero que hice fue preguntarle quién estaba allí. Dije algún nombre solo por decirlo pensando que era algún compañero y me acerqué lentamente a revisar el interior del elevador. Este se encontraba vacío. Nunca fui una persona creyente en fantasmas o los aparecidos. Siempre fui demasiado racional, diría yo. Pensé que era únicamente el cansancio. Tenía muchos días sin poder dormir bien y qué decir de la comida. A veces no comía y ese día lo único que tenía en el estómago era un vaso de café y unas galletas. Pensé que el hambre y el mal pasar me estaba haciéndome imaginar cosas. Decidí parar por esa noche y retirarme a mi casa. Apagué mi computadora y antes de entrar en el elevador las puertas se abrieron sin tocar siquiera el botón. Entré con desconfianza porque imaginaba que quizás de un momento para otro se iba a descomponer y quedaría atrapado. Pero era tanta la urgencia de irme y no quise bajar por las escaleras. Estaba cansado y con todo y duda decidí tomar el ascensor. Lo único que recuerdo esa noche es que al cerrarse las puertas sentí algo extraño en el interior. No sé cómo explicarlo realmente. Fue como experimentar una sensación de frío y ansiedad. Un temor al estar encerrado en ese espacio tan pequeño. Sofocado entre otras cosas que le atribuí al cansancio. Sentí algo de desorientación y pensé que estaba descendiendo. Pero al abrirse la puerta me di cuenta que estaba en un piso sin terminar. No había paredes o ventanas. Solamente las columnas de apoyo y un sinnúmero de cosas como herramientas y máquinas. Eso fue realmente extraño. El viento cálido me pegó en el rostro mientras veía la oscuridad y las luces de la ciudad que se erigían en el horizonte. Volví a pulsar el botón para ir a la planta baja y esta vez llegué sin mayores problemas. Hacía un seco calor sofocante en ese lugar y mi auto era el único que estaba estacionado al fondo. Ahí los empleados comunes como yo debían dejar sus vehículos. Al andar por el largo estacionamiento no pude dejar de sentir una sensación extraña de ser asediado por alguien. El hambre, quizá los nervios, hacían imaginarme que alguien venía atrás de mí. Escuchaba el ruido de mis zapatos y el eco que hacían. Pero entre ese sonido y mi respiración podía escuchar otros pasos además de los míos siguiéndome. Siempre que estás en una situación como esa, lo primero que haces es voltear y mirar para ver quién te está siguiendo. Pero por alguna extraña razón el instinto me impedía hacerlo. Sentía que no debía voltear. Empecé a caminar un poco más deprisa, diciendo que las tenues luces que iluminaban el estacionamiento no se apagaran. Casi llegaba a mi auto cuando la sensación de ser perseguido comenzó a hacerse más evidente. No sé si fue la tensión del momento, pero estaba mirando como si algo se estuviera asomando entre los pilares ocultos entre la oscuridad. Esa idea me hizo correr con todas mis fuerzas hacia el auto. El pitido del auto al abrir hizo eco en el lugar, así que rápidamente abrí la puerta y encendí el vehículo. Luego le di marcha sin mirar más que a la salida. La ventaja de ser un empleado común es que los vehículos estaban más cerca de la salida, así que no tardé demasiado en salir. Fui a buscar algo de cenar y después a mi casa para el día siguiente regresar nuevamente al trabajo. Al sonar la alarma en mi reloj eran las 5 de la madrugada. Me desperté de inmediato y hice mi rutina para prepararme e irme a trabajar. Durante el trayecto estuve atorado en el tráfico un buen rato recordando las cosas que tenía que hacer. Entre esos pensamientos surgió la idea de lo que había pasado horas antes en el estacionamiento y en el elevador. Aunque eran hechos aislados, de alguna forma intenté relacionarlos. No sabía de qué manera o por qué sentía todo esto. Quizás únicamente era producto del estrés. Me estaba afectando el trabajo de muchas maneras. No era lo que realmente deseaba del empleo que soñaba.
Pero ya estaba allí y tenía que pagar renta, comer, el auto, entre otras cosas. Por esto mismo estaba pensando en actualizar mi currículum. No tenía ni 6 meses en el sitio. Supongo que así sería la vida de un empleado con un futuro no muy prometedor en aquella empresa. Solo era un empleado más en el mar interminable de cubículos laborales. Al llegar me topé con la sorpresa que habían policías y muchos movimientos de patrullas y ambulancias. Todo el edificio estaba acordonado y el estacionamiento cerrado. Tuve que encontrar algún lugar donde estacionarme a varias cuadras de allí. Con el tiempo encima llegué casi corriendo al lobby donde había varios compañeros. Algunos siendo cuestionados por oficiales de policía y la mayoría estaba esperando que los dejaran pasar. De inmediato me acerqué a mi jefe para preguntar qué era lo que estaba pasando. Entonces uno de los policías se acercó a mí y su primera pregunta fue si yo había sido el último en salir del edificio. A lo que yo respondí que sí. Comenzaron a hablar conmigo de una manera muy seria, en tanto uno me hacía preguntas, otro policía me observaba atentamente. Luego de las habituales preguntas de qué fue lo que hice cuando salí, dónde vivía y qué hacía en el trabajo, entre otras cosas. Aún no me terminaban de informar qué era lo que había ocurrido. Fue el momento de meterme en unas oficinas donde hacían entrevistas de trabajo, que uno de los policías me comentó que había sido reportada una persona muerta en el estacionamiento. Al parecer un trabajador de mantenimiento que realizaba actividad eléctrica aparentemente fue ultimado. Su cuerpo estaba en un cuarto de máquinas del ascensor. No me había dado cuenta de esa situación y tampoco les comenté lo que había escuchado al salir. Pero ciertamente era una persona que estaba revisando el elevador. Todos los cabos comenzaron a atarse, dándome la idea de que todos los desperfectos que estaban ocurriendo en ese momento eran producto del trabajador de mantenimiento. Lo más extraño fue su muerte. El lugar donde fue hallado estaba cerrado por dentro y descubrieron sus compañeros. Cuando el policía me presentó las fotos del hombre para ver mi reacción, me llevé las manos al rostro. Pude ver su cuerpo y tenía un rictus horrible en el rostro. Era como si algo lo hubiera espantado hasta morirse. Padecía del corazón y el cuerpo estaba engarrotado y el rostro deformado por una mueca de horror. Como si eso no fuera verdaderamente inquietante, le habían sacado los ojos y se los llevaron. No quise ver más y la policía decidió dejarme ir por el momento. Luego de las pesquisas continuamos con nuestras labores y ya me esperaba el trabajo en el cubículo. Durante todo ese día estuve sacando muchos pendientes. Además pensaba en el hombre de mantenimiento y su horrible muerte. Sabía que esas imágenes no me las iba a sacar por un buen tiempo de mi mente. Nuevamente llegó la tarde y mi hora de salida. Miraba a varios compañeros irse mientras yo me quedaría porque tenía varios pendientes. No me preocupaba demasiado porque no tenía quien me esperaba en el departamento. No tenía mascotas, una novia o una vida. Así que el trabajo era lo único que realmente tenía en ese momento. Poco a poco comenzó a anochecer y había un ambiente de tensión bastante extraño. No solamente por el hecho del crimen, sino una especie de nerviosismo. Una que estuve experimentando durante todo el día. Y que se hizo más presente al mirar nuevamente cómo el maldito elevador abría sus puertas sin que nadie estuviera dentro. Solamente permanecía allí con una luz que a veces parpadeaba y que no hacía nada más. Estaba cansado de la situación, por lo que no le puse demasiada importancia. Luego de unos minutos las puertas se cerraban y aparentemente el elevador subía al penúltimo piso. Luego volví a bajar. Los números LED parpadeaban sin cesar y eso fue algo realmente extraño. Algo que no había visto y experimentado antes. Pasaban las 9:30 de la noche cuando el personal de seguridad hizo un rondín por todo el edificio. También me avisaron que tenía la orden de cerrarlo. A las 10 p.m. nadie más podía quedarse después de esa hora como habitualmente sucedía. Comencé a prepararme para ir recordando que había dejado mi auto a varias cuadras del edificio. El lobby estaba cerrado, así que tendría que salir por el área de estacionamiento. Como siempre era el último en salir. Luego de guardar todo me dirigí al elevador. Nuevamente, antes de pulsar el botón, las puertas se abrieron. Esa situación realmente me estaba molestando.
No tenía ninguna explicación lógica y no quería ir a buscarla en ese momento. Todos mis sentidos y nervios estaban pidiendo descanso a gritos, por lo que únicamente me metí y pulsé el botón de planta baja. Nuevamente sentí esa extraña sensación de vértigo cuando bajaba y los LEDs me indicaban que así era. Pero al abrirse la puerta misteriosamente estaba en el penúltimo piso. Solo escuchaba los murmullos de los autos pasar por las avenidas. De ahí alguna que otra luz de la ciudad al fondo. Decidí salir del elevador y darme una vuelta por el área sin terminar, algo de lo cual me terminaría arrepintiendo. El lugar estaba rodeado de herramientas y materiales de construcción. No había ventanas y me acerqué un poco para mirar la ciudad desde arriba. Se podía ver perfectamente a la luz de la ciudad. Era de cierto modo relajante y el viento que soplaba en ese sitio lo era todavía más. Estaba sumergido en ese efecto hipnótico relajante. De pronto escuché que el elevador se cerraba y iniciaba su marcha hacia la planta baja. Corrí de inmediato para tratar de detenerlo, pero me fue imposible. Caminé hasta la puerta de escaleras de emergencia con pesadumbre y vi que estaba asegurada con un enorme candado. Había andamios y un elevador de servicio que usaban los trabajadores, pero de ningún modo iba a utilizar esa canastilla. No me quedó más de otra que insistir a apretar el botón del elevador con mucho coraje, viendo que los números del indicador no avanzaban hacia el piso donde estaba. Se había quedado en la planta baja por un largo rato. Empezó a sentir un poco de incomodidad y pensaba que solo tenía que esperar. Al recordar que tenía hasta las 10 para salir del lugar, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Sentí un alivio enorme cuando vi que los indicadores del piso comenzaban a avanzar hacia donde estaba. En ese momento que veía los números y lo lento que subía, escuché atrás de mí un susurro que me erizó la piel. Al voltear instintivamente vi que detrás de mí, de un pilar de apoyo, estaba un rostro mirándome con detenimiento. Fueron breves instantes en que vi aquella cara. Solo veía un par de brillantes ojos sin párpados. No había nariz o labios, cabello o orejas que me indicaran quién era la persona que estaba allí. Estaba agazapada observándome fijamente con el blancuzo de aquellos globos oculares que emanaban locura. No quise ver nuevamente y el nervio me hizo concentrarme en los LEDs del elevador. Escuchaba el susurro de aquella cosa que estaba allí. El nerviosismo que tenía en un principio comenzó a transformarse en miedo. No sabía qué y tampoco sabía qué era lo que estaba allí. Dándome valor, imaginando que solamente era mi imaginación y mis nervios, volteé solamente para darme cuenta que no había nadie. Respiré un poco aliviado y en ese momento las puertas del elevador se abrieron. De inmediato entré casi con los ojos cerrados y pulsé rápidamente el botón de planta baja. Deseaba con el alma que iniciara pronto su marcha, que no se equivocara de piso. Pero intempestivamente se apagaron las luces, quedando únicamente una pequeña luz roja de emergencia al frente. Nunca fui claustrofóbico, pero dada la situación y los eventos que estaba enfrentando, me hizo sentir un pánico y terror tremendo al estar encerrado en ese lugar. Pulsé el botón de alarma y parecía no funcionar. Gobernado por el terror, me hizo hacia atrás pegándome a la pared de espejo con el corazón saliéndose del pecho. La falta de aire me estaba agobiando. Podía ver el reflejo de mi miedo en los cristales que rodeaban el elevador. En ese momento, y para aumentar más la tensión, pude darme cuenta que no estaba solo. El reflejo detrás reveló que había una persona viéndome con ese par de ojos que había visto momentos antes. La luz roja reflejaba su negra silueta. Lo más siniestro de todo es que estaba recargado completamente en ese espejo pared. El que alguien estuviera detrás era imposible. Aquel reflejo me indicaba que aquella cosa estaba dentro del espejo y me estaba observando. En ese instante lancé un grito de horror y comencé a pegarle a la puerta del elevador para que continuara su marcha. Apreté todos los botones pidiendo ayuda para que alguien llegara. No sé si fue el desear salir de ese lugar que las puertas del elevador se abrieron. Corrí de inmediato entre una sala oscura hasta la puerta de las escaleras de emergencia. Empecé a descender corriendo y al hacerlo entre el eco de mis pasos pude escuchar nuevamente que algo venía atrás de mí o subiendo.
No lo sabía y corrí con el alma hasta llegar a la planta baja. Luego salí al área del estacionamiento y todo estaba oscuro. Las luces estaban apagadas, haciendo de aquello una interminable oscuridad. No se veía dónde finalizaba y dónde empezaba algo. Solamente las tenues luces de emergencia que estaban en la pared iluminaban un poco. Fuera de eso era como si estuviera en el infierno. Primero pensé que ya habían cerrado todo y al estar en medio de la oscuridad hace que te desorientes. Como no sabía qué había enfrente de mí, corrí hacia las únicas luces que habían encendidas. Me fui recargado sobre la pared sin despegarme, apoyándome con una mano y caminando hacia el fondo del estacionamiento. Ahí se suponía que estaba la salida. Entonces escuché los susurros detrás, además del sonido de mi agitada respiración en esa oscuridad. Pude escuchar los ruidos de unas voces que me hablaron por lo bajo. No parecían decir algo concreto y simplemente hablaban. Se manifestaban entre risillas, era como si estuvieran riéndose de mí y del terror que me estaba provocando toda la situación. Casi al punto de la locura, caminé más rápidamente y cuando llegué al final apareció ante mí aquella extraña presencia que durante todo el tiempo me estuvo acosando. Sus ojos brillaban en aquella oscuridad y era como si estuvieran suspendidos en el aire. Sin poder entender aquello, escuché un murmullo provenir de eso. Lo escuché pronunciar mi nombre. Mi mente y mis piernas comenzaron a temblar y el aliento me faltaba. Corrí en todo estado de terror hasta que llegué a la salida. Ahí pude ver con alivio que se veían las luces de la calle. Al fondo, la luz de emergencia de la caseta del vigilante. Dirigiéndome a esta, llegué casi arrastrándome y cuando el vigilante me vio me preguntó si todo estaba bien. Me comentó que se había ido la luz en varios bloques dejando todo a oscuras. Corrí por toda la calle hasta llegar a mi coche y mi corazón latió fuertemente. Estaba pálido y mientras me dirigía a mi casa no quería de algún modo mirar por el retrovisor o voltear. Tenía esa extraña sensación de que algo estuviera detrás de mí. Cuando llegué al departamento estuve completamente intranquilo. Encendí todas las luces y no quería quedarme a oscuras. Pensaba que si estaba en ausencia de luz iban a aparecer aquellos ojos. No lo sabía realmente y tampoco entendía por qué pensaba en aquella cosa. No había razón por la cual me hubiera seguido a mi casa. Estaba cansado, harto y temeroso de todo lo que pasé. Así que estaba determinado a renunciar al día siguiente de ese trabajo para no estar en ese maldito edificio. Al tranquilizarme un poco me acosté apagando las luces y no quise pensar en nada más. Al cerrar mis ojos escuché que alguien estaba diciendo mi nombre. Abrí mis ojos solo para darme cuenta que frente a mi cama estaba aquello con ese par de ojos extraños observándome. Me hundí en el terror y era como si mi cama se abriera debajo de mí y me fuera tragando lentamente. Lancé un gemido de terror en tanto extendí mi mano hasta una lámpara para encenderla. Al hacerlo inmediatamente aquellos ojos se fueron. Esa sensación de miedo me hizo salir de mi departamento. Me fui a quedar con una tía que vivía en la ciudad, la cual no veía muy a menudo. Al día siguiente me fui a firmar la renuncia y hablé con el jefe. Antes de retirarme de su oficina me hizo una pregunta que me descolocó. ¿Te vas por las entidades de los fantasmas?, preguntó con firmeza. Les ha pasado a varios aquí. Las hemos visto y aunque es un secreto a voces, nadie quiere hablar realmente de eso. Solo te pido que no comentas nada. No queremos mala publicidad, tú sabes. Me quedé sin habla pensando en que en realidad a la empresa no le importaba nada. Ni la vida de los empleados ni lo que pudiera pasarles. Ciertamente todas esas manifestaciones se trataban de eso. Personas muertas en la construcción del edificio. Fantasmas pidiendo ayuda o queriendo dañar a otros de los que estábamos allí. No lo sabía con certeza y únicamente salí del edificio. Le di un último vistazo y me quedé con esa horrible experiencia. Si les soy sincero, nunca más me quedé del tiempo ningún empleo, ya que me quedó muy presente como mi primera experiencia sobrenatural.